Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso de nuevo estar en contacto con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar sobre la esperanza. El domingo el Señor nos habló sobre eso, sobre la esperanza, sobre saber esperar, sobre todo la venida de Jesús. Curiosamente, la esperanza está unida a las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pero la esperanza, más que una virtud, para mí es una actitud inteligente, porque una persona que tiene esperanza siempre es optimista, sabe esforzarse por lo que quiero, logra sus metas. Una persona con esperanza siempre tiene un para qué y un por qué vivir. La esperanza es algo vital y necesario en nuestras vidas. Y el Señor nos decía el domingo que Él va a venir cuando menos lo esperemos y que espera que estemos haciendo la parte que nos toca. Yo me doy cuenta que muchas personas no saben cuál es la parte que les toca. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En el día del juicio muchos me dirán: Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre prediqué, en tu nombre, etcétera, etcétera. Y Dios les va a decir: no los conozco. Idos de aquí, hacedores del mal. Qué tremendo, ¿eh? La palabra de Dios en esta cita es muy fuerte. A mí lo que más miedo me da es llegar a la presencia de Dios y que me diga: no te conozco. Y pensar que uno se dedicó quizá toda su vida a servirle. Pero ahí está el problema, que de alguna manera no sabemos esperar como Dios quiere, sino como nosotros queremos esperarle. Es cierto que la primera forma de saber esperar a Dios es estar en gracia, o sea, sin pecado mortal. Pero dice en esta cita que mencioné de Mateo 7:21, que solo el que hace la voluntad de Dios se salva, no el que hace las cosas buenas que le da la gana o el que le da a Dios lo que quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ti en tu vida? Porque si no sabes, pues no vas a saber cómo esperarlo. Si tú eres padre o madre de familia, estoy segurísima que lo que tú esperas de tus hijos es que sean felices, que vivan en paz, en armonía, que estén siempre alegres. Quisiera decirte que es lo mismo que quiere nuestro Padre Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos felices, que estemos alegres, estén alegres en todo tiempo, que estemos en paz. La paz les dejo, la paz les doy, que estemos en armonía unos con otros. Tú pregúntate: ¿soy feliz en este momento? ¿Estoy listo para esperar la venida de Dios? De verdad, debes entender que el enemigo nos ha enseñado a esperar de una manera equivocada a Dios. Nos ha enseñado a hacernos creer que Dios es un padre exigente, duro, que quiere que suframos, etcétera, etcétera, etcétera. No, Dios es amor, Dios es misericordia. Dios vino a salvarnos precisamente de todas las consecuencias del pecado mortal. Por eso es importante. Ahora, si ya dejé el pecado, ahora tengo que empezar a poner de mi parte lo necesario para poder
ser feliz. Todo lo que no me haga feliz, tengo que desecharlo en mi vida. Lo más importante en esta vida para tener esperanza es tener claro una dirección. ¿Qué es eso de una dirección? Les he platicado en otras ocasiones este ejemplo. Imagínate ahorita que has zozobrado en medio del mar. Eres el único sobreviviente. Y de repente sacas la cabeza, volteas para todos los 4 puntos cardinales y nomás ves agua. Entonces te pones a nadar como desesperado, nadas y nadas y nadas, vuelves a hacer un alto, volteas hacia arriba y volteas a tu alrededor y pura agua. Vuelves a nadar. Imagínate que este proceso dura 2 horas, 3 horas. Va a llegar un momento en que van a venir las 4Ds que te van a llevar a destruirte. Te vas a desanimar, te vas a desesperar, te vas a deprimir y te vas a hundir. Pero si tú volteas y ves una isla, cuando sacas la cabeza, ¡oh, maravillosa visión! Porque ahora sí ya sabes a dónde vas, ya sabes si estás cerca o lejos, bien o mal, y en tu vida empieza a crecer la esperanza que te va a ayudar a recobrar fuerzas para seguir nadando. Y vienen las 4Ds que llevan al cielo: dirección, decisión, determinación y disciplina. Esto es curioso. Si tú caminas sin dirección, pronto no vas a tener esperanza. Pronto vas a caer en el desánimo y vas a empezar a sobrevivir. Vas a ser muerto en vida, pero no vas a tener un porqué y un para qué. Pero bueno, vamos a empezar por definir la esperanza, que no solo mira al futuro, sino también impacta la forma en que se vive el presente, llenándonos de gozo, paz y valentía. En la teología cristiana, la esperanza es una virtud teologal por la que se espera que Dios nos dé los bienes que ha prometido. Esperanza es el nombre de una de las 3 virtudes teologales junto con la fe y la caridad. Y en la teología cristiana estas virtudes forman una unidad indisoluble. En Hebreos 11 nos dice en el versículo 1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, palabra de Dios. En la Biblia, la esperanza no es simplemente un deseo optimista, sino una expectativa confiada en las promesas de Dios, especialmente en la salvación, en la vida eterna a través de Jesucristo. Es una virtud teologal que junto con la fe y la caridad nos impulsa a vivir con alegría y valentía, sabiendo que Dios va a cumplir sus promesas. La Real Academia Española define la esperanza como el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Es lo que nos mueve, lo que nos marca una dirección. En psicología, la esperanza es un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible aquello que anhelamos. Nos brinda la fortaleza para poder seguir adelante cuando todo parece estar perdido. Nos ayuda a ser constantes, perseverantes. A la esperanza se opone por defecto, pues la desesperación, que es la pérdida total de la esperanza, el desánimo, y lógicamente después viene el miedo y el temor. O sea, dicha falta de esperanza está ligada a la falta de amor, de fe en Dios. Curiosamente le preguntaron a Einstein que qué era la oscuridad. Cuando era joven, Einstein contestó, es la falta de luz. ¿Sabes qué es el miedo? La falta de amor. Pero no de cualquier amor, el amor de Dios. También les he contado que mi abuelita contaba mucho
este ejemplo, que el diablo tenía un bazar y que estaba vendiendo todas las cosas negativas para poder llevar al hombre al infierno. Y en eso llegó un hombre y se quedó viendo y le dijo al diablo: oye, diablo, ¿cuánto cuesta eso? Y el diablo le dice: no, eso no lo vendo. ¿Y por qué no lo vendes? Dice: porque es con lo que más almas me llevo al infierno. ¿Cómo se llama? Desesperación, desánimo. Wow. Y es que la desesperación no es falta de esperanza, como pudiera creerse, sino también es una reacción contra el bien. Es un arma del enemigo para quitarnos la paz, para destruirnos y hacernos destructores, para hacer que nos rindamos antes de empezar a luchar, para dar perdida una batalla sin haberla dado. Recuerda, una batalla no se pierde hasta que uno no se entrega. El Papa Francisco, antes de morir, en paz descanse, hizo de este año el año de la esperanza, invitándonos a mirar con nuevos ojos nuestra existencia, especialmente cuando estamos pasando por duras pruebas. Y mirar las pruebas a través de los ojos de Jesús, el autor de la esperanza, nos va a ayudar a superar los días difíciles con la certeza de que las tinieblas se convierten en luz. En Romanos 13:12 nos dice lo siguiente: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Palabra de Dios. Tenemos que entender que las obras de la tiniebla son la falta de esperanza, el desánimo, el desaliento. Y como armas de la luz, tenemos que entender que son la esperanza unida a la fe y al amor. Curiosamente, el Papa Francisco, que en paz descanse, habló muchas veces de la esperanza, que definió como la más pequeña de las virtudes, pero curiosamente las más fuertes. Y decía el Papa Francisco: nuestra esperanza tiene un rostro, el rostro de Jesús resucitado, que viene con gran poder y gloria. Por lo tanto, la esperanza no es algo, es alguien, tal como San Francisco exclamaba en las alabanzas del Dios Altísimo: tú eres nuestra esperanza y no abandonarás a todos los que esperan en ti. Por lo tanto, la esperanza es una virtud oculta, tenaz, paciente. No es una ilusión, es una virtud que nunca decepciona. Si esperas tú y sabes esperar en Dios todo, nunca serás decepcionado. Por eso la esperanza es una virtud concreta de cada día, porque es un encuentro. Y cada vez que nos encontramos con Jesús en la Eucaristía, en la oración, en el Evangelio, en la evangelización, en la vida comunitaria, cada vez que damos un paso más hacia este encuentro definitivo. La esperanza necesita de una cualidad maravillosa, la paciencia. Así como uno necesita tener paciencia para ver el crecer el grano de mostaza, es paciencia para saber que sembramos, pero es Dios quien da el crecimiento. La esperanza no es un optimismo pasivo, sino por contrario, es combativo, con la tenacidad de quien va hacia un destino seguro. Por eso debemos diferenciar muy claramente entre espera y esperanza. La esperanza debe ser activa, no pasiva, para así poder ser protagonista de la propia historia, constructores del propio destino recibido de Dios como herencia. ¿Cuál es esa herencia? Ser hijos de Dios, coherederos con Cristo de la herencia de Dios, nos dice Romanos 8:15. La esperanza no es resignación, no es pasividad, no es estar de acuerdo con lo que está sucediendo. Es simplemente aceptar en ocasiones que muchas cosas no dependen de nosotros, sino de Dios, que no están bajo nuestro control. La esperanza nos lleva a la aceptación
que nos lleva hacia la proactividad, nos lleva a ser consciente de que si podemos hacer algo o cambiar algo en una situación, toda nuestra energía e intención debe ir en esa dirección. Cuando aceptamos y esperamos algo, somos mucho más capaces de ir hacia adelante. Nos hablaba este domingo el Señor de Abraham, el hombre de la esperanza. Abraham creía firmemente en la esperanza contra toda esperanza. Romanos 4 del 18 al 21. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Llegó a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho. Mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años y que su esposa Sara ya no podía tener hijos, pero no dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Palabra de Dios. Abraham, el hombre de la obediencia en la fe, sale de su tierra sin saber a dónde va. Abraham es modelo de fe. Él cree y espera, aunque la evidencia inmediata sea contraria. Él vive, sirve y ama en fe. Es decir, ama aunque no sienta a veces que ama, sirve y obra aunque no vea la recompensa divina para sus obras. Para él era suficiente la promesa de Dios y eso bastaba. Así, no obstante, una vida entrada en años, la esterilidad de Sara, su esposa, no duda en la promesa de Dios y esperó contra toda esperanza. ¿Cuántos de nosotros creemos más en la razón? Creemos más en la enfermedad, creemos más en lo que vemos que en lo que no vemos. Por eso cuando es importante dejar de mirar al suelo para mirar al cielo. Y Abraham, aunque la misión que Dios le había encomendado le superaba en mucho, a pesar de su debilidad, de su incapacidad humana para llevar a cabo su misión, vemos cómo estas son ampliamente suplidas por el poder de Dios y por su misericordia. Yo creo que no existe en la historia sagrada una figura más grande que Abraham. Y en esta lectura nos dice por qué. Porque esperó contra toda esperanza. Porque siempre tuvo la fe y la confianza de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Y por eso Dios se lo acreditó esta fe, esta esperanza, este amor, como justicia para salvarlo. Me gustó mucho el otro día leer la historia acerca del bambú japonés. ¿Cómo crece el bambú japonés? Bueno, aunque se siembra, requiere los cuidados normales de cualquier semilla. Pero fíjate, durante 7 años no surge de la tierra. Pareciera que no sembraste nada, que fue infértil. Sin embargo, después de 7 años, germina, sale a la luz. Y no para crecer solamente. En solo 6 meses puede llegar a una altura de 30 metros. Y tú me preguntarías, ¿qué hace durante 7 años? Pues aunque no lo veas, toda la acción surge bajo tierra. Durante este tiempo, el bambú crea un complejo fuerte, de un sistema de raíces que lo va a sostener firme el resto de su vida. Que al contrario de cualquier otro árbol, si lo cortan, puede volver a crecer. El bambú, como lo sabemos, alimenta la virtud de la esperanza y tenemos que aprender varias cosas y lecciones de esta noble y fuerte planta. Es importante. ¿Deseas que tu vida prospere? ¿Deseas que tu negocio prospere y no recibes las ganancias en el primer momento?
practicas alguna actividad o deporte y no consigues lo que quieres inmediatamente, tienes un sueño y no logras cumplirlo, recuerda la historia del bambú japonés. Es un claro ejemplo de cómo la perseverancia ayuda a alcanzar las metas con solo cultivarla en nuestro interior, como una planta en un jardín. El bambú no es una planta que crece de la noche a la mañana, y por más abono y riego que les des todos los días, no vas a pasar nada en 7 años. Como lo expliqué, demora 7 años en brotar a la superficie. Y lo que le puede hacer pensar a un cultivador novato, pues que lo que sembró no sirvió, que la semilla es infértil y va a dejar de preocuparse por estarla regando, por estarla fertilizando. Pero para su sorpresa, va a descubrir tras 7 años de riego y abono, cuando ya las esperanzas estaban perdidas, que el bambú brota hasta la superficie y alcanza 30 metros, a veces en tan solo 2 semanas. Y no obstante, para que esto suceda, el cultivador debe continuar regando y abonando la planta durante 7 años, porque si deja de hacerlo, la planta muere. Por lo tanto, la historia del bambú japonés nos dice que lo mismo sucede con los sueños, con las metas. Si nos rendimos y dejamos de luchar, nuestros sueños mueren y ya no pueden hacerse realidad porque ya no vamos a luchar para alimentarnos. Por eso, así como regamos el bambú para que crezca y no muera, así tenemos que seguir esforzándonos por conseguir lo que queremos. En Gálatas 6:9 nos dice, no se cansen de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharás con tal de que seas constante. Palabra de Dios. Por ejemplo, si sueñas con tener una profesión, la perseverancia en el estudio y la lucha en el trabajo serán el agua y el abono para alimentar ese sueño y hacerlo realidad. Si te das por vencido porque se te hace difícil la carrera o se te hace difícil estudiar, porque te va mal en una asignatura, pues estás dejando morir ese sueño y será solo un sueño muerto. Las metas soñadas no se logran en 2 días ni en una semana. Curiosamente, empezamos en mi carrera 60 personas, terminamos solo 20. Los demás se quedaron a la mitad. Por eso, así como la planta de bambú requiere de años de esfuerzo y de constancia, que en algún momento se verán compensados, a veces las cosas requieren de mucho tiempo para que se den, para que sea de la manera correcta, para que así como el bambú que crece en 7 años para ser una planta sólida y fuerte, así se logren tus sueños. Porque todo lo que esperas o lo que llega caído del cielo es algo que solo dura un corto tiempo. O sea, se necesita mucha madurez espiritual para saber hacer uso del sueño cumplido. Porque el bambú crece luego de 7 años, se asemeja al avance de los sueños una vez cumplido. Por ejemplo, cuando logras el negocio de tus sueños, en poco tiempo vas a percibir ganancias. Cuando te gradúes en la carrera de tus sueños, en 2 años vas a tener un buen puesto en una empresa y vas a estar ganando bien. Una vez que tu sueño se ha realizado, ya puedes ir más allá y así se te irán compensando todos estos años de trabajo y de esfuerzo. Mi hija, cuando estaba en la primaria, pues le tocó una maestra no muy buena. Entonces mi hija ya no quería ir a la escuela. Entonces un día mi hija va y se sienta en mi consultorio y me dice, mamá, ya no quiero ir a la escuela. Hija, pero entonces, ¿qué vas a hacer en la vida? No, yo voy a ser psicóloga como tú. ¿Y cómo le vas a hacer? Muy fácil, mamá. Me heredas tu título y ya. Te ahorras la escuela, yo me ahorro ir a clases y todo bien. Me dio tanta risa. Le dice, hija,
Yo con todo gusto te heredo mi título, pero desgraciadamente si quieres ser psicóloga, tienes que estudiar lo mismo que yo, ir a la prepa, a la secundaria, a la prepa, a la universidad. Y de hecho, gracias a Dios, ahorita mi hija es psicóloga, tiene 2 maestrías, pero le costó. O sea, no fue algo que, órale, te lo heredo y ahí está. Gracias a Dios, es importante enseñarles que todo lo que vale cuesta, porque la impaciencia y la falta de constancia son una de las cosas que nos frenan cuando estamos luchando por una meta. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que si yo no alcanzo mi objetivo de inmediato, tengo que entender que no todo está perdido. Y no tenemos que detenernos a pensar en todo el esfuerzo que implica. Lo que pasa es que no estamos poniendo mucho esfuerzo. Queremos conseguir todo fácil y rápidamente. Y entonces nos frustramos cuando vemos que no es así. Después sucede que, como el ejemplo de la planta de bambú, dejamos de regar y alimentar nuestras metas y las dejamos morir. Es decir, abandonamos nuestros sueños y ya no seguimos haciendo nada por conseguirlos. Y el proceso de crecimiento del bambú japonés para mí es una metáfora del proceso del alcance de las metas y del cumplimiento de los sueños. Y estos dependen de nosotros, de nuestro riego, y depende de nosotros si florece o no. Por eso, primero valora la paciencia. En el mundo actual está de moda las soluciones rápidas. Para todo, como para bajar de peso, cocinar, limpiar, y hasta para salvarnos. No es la excepción. Podemos encontrar todos los días propuestas que ofrecen resultados prácticamente instantáneos y sumamente rentables. Pongas esta crema y va a adelgazar, puras mentiras. Bueno, segundo, tienes que crear un sistema de raíces fuertes. Curiosamente, hubo una tormenta muy fuerte hace unos 4 días aquí por mi colonia. Normalmente para llegar a mi casa hay una avenida llena de árboles. Curiosamente, los árboles que tenían las raíces más débiles se cayeron. Se cayeron 30 árboles. Y curiosamente, externamente se veían muy bonitos, se parecían fuertes. Y otros árboles que no parecían tan fuertes, pero que tenían raíces más profundas, resistieron. Por eso en Mateo 7:24 nos dice: todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica, es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre una roca bien firme, palabra de Dios. Por eso, si queremos convertirnos en personas exitosas y desarrollar proyectos, actividades, negocios reales y sostenibles a largo plazo, debemos ser como los granjeros. Pero recuerda que lo que siembras cosechas, porque mucha gente quiere sembrar chiles y cosechar jitomates, quiere sembrar malos tratos, quiere sembrar insultos, quiere cosechar amor, cariño y caricias verbales, por favor. En 2 de Corintios 9:6 dice: miren, el que siembra con mezquindad cosechará. Y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo, palabra de Dios. Ahora, cuando siembres, no dejes de cuidar la semilla. ¿Cómo es esto? A mí me tocó personas que les decía, bueno, si quiere que su relación matrimonial cambie, empiece a cambiar usted. Empiece a poner de su parte, empiece a hacer cosas diferentes a las que venía haciendo. Y viene la persona la siguiente semana a su consulta y me dice: pues ya cambié, pero él sigue igual.
no pasa nada. A ver, escucha, tardaste cerca de 20 años que tenía esta persona de casada en sembrar semillas inadecuadas, de hostilidad callada, de reproches, de quejas, y quieres que ahora que ya has cambiado, tienes una semana, de repente ya empiece la semilla a dar fruto. No, espérate. Si no comienzas a ver los resultados que esperas, es muy posible que no estés haciendo el esfuerzo necesario. No dejes que el enemigo te desanime. Y sobre todo, si le empiezas a platicar a personas negativas, van a tratar de desalentarte con comentarios tóxicos y van a tratar de hacerte perder la confianza en ti o en Dios. Si esto te ocurre, simplemente persiste. Revisa tus fallas, aprende de ellas, adquiere fortaleza y adquiere las habilidades necesarias y los conocimientos que necesitas para que los apliques y establece alianzas. Recuerda trabajar con pasión. Atrévete a salir de tu zona de confort. Deja de ser un conformista cobarde. Es la única forma de saber y reconocer de qué eres capaz. Fíjate, Alba Edison, se los he contado miles de veces, cuando desarrolló la lamparilla, él contó a quien quisiera escucharlo que hizo más de 1000 intentos antes de tener éxito. Para poder seguir perseverando a pesar de lo que nosotros a veces le llamamos fracasos, tienes que mirar siempre hacia Dios, hacia el sol. Fíjate, el girasol es una planta versátil. Curiosamente, siempre el girasol está viendo hacia el sol. Por eso el girasol se asocia con la luz, el optimismo, la esperanza, debido a su relación con el sol. Por eso para el girasol nunca hay sombra, nunca hay oscuridad. El bambú crece hacia el sol, lo cual nos indica lo siguiente: céntrate en tu objetivo, enfócate en tus metas, no tomes atajos porque pueden hacerte perder el rumbo, aunque veas que ese camino, ese ataje es más fácil y más cómodo. Cuando surjan los obstáculos, enfoca tu energía en buscar la luz de las soluciones, pon a trabajar tu creatividad. Y por supuesto, cuando llegues al objetivo, celebra, disfruta, vive intensamente la satisfacción del trabajo bien hecho, pero ojo, no te quedes allí mucho tiempo, porque si no te vas a estancar. Tienes que pensar siempre en nuevos retos, pensar siempre en ser mejor. Acuérdate que la santidad, que es la que nosotros pretendemos alcanzar si queremos llegar al cielo, santidad significa ser mejor hoy que ayer, en todas las áreas. Mejor madre, mejor esposa, mejor hija de Dios, mejor abuela, ser mejor. Por eso, síguete poniendo a prueba. Esta es la única manera de mantener tu cuerpo y tu mente activo. Prospera siempre a nivel personal y así puedes inspirar a muchos a continuar el camino. Acuérdate que Cristo es camino, no asiento, y dijo: bienaventurados los pies de los que me siguen, no las sentaderas de los que me contemplan. Por eso, si tú checas, la naturaleza tiene enseñanzas maravillosas que aportarnos. Por lo tanto, una de ellas es la perseverancia. O sea, la esperanza tiene que llevarnos a ser perseverantes para lograr las metas correctas. Por eso, checa esto. Lo que se logra de una manera fácil, se pierde de manera fácil. Si una persona anhela ser millonario, viajar por el mundo, pero consigue estos millones robando, metiéndose en la droga, estafando a la gente, con el mínimo esfuerzo, pues lo va a disfrutar por un corto tiempo. Pero luego va a ir a parar a la cárcel. Vean al Chapo Guzmán y vean a todos los narcos que ahorita tienen presos. Ya no van a poder hacer uso de ese dinero.
Mientras que si lo hubiesen conseguido estudiando para tener una profesión, trabajando duramente y teniendo una empresa, todo ese esfuerzo se vería recompensado, incluso con más de lo que soñaba. Por eso es importante, mi abuelita decía, no escupas al cielo porque te cae la baba encima. Y también decía mi abuelita, Dios siempre perdona, los hombres a veces, pero la vida no, tarde o temprano te va a pasar la factura. Por eso, algunos seres humanos no conocen lo que es la perseverancia como ley de vida, porque viven colocando una fecha, una hora para ver sus metas fijadas, y cuando no se cumplen, se rinden, porque creen que ya no se van a cumplir nunca más, y creen que todo está perdido, y ya no tienen fuerza ni valor para seguir luchando. Si tienes un sueño muy valioso, aliméntalo como una planta de bambú y verás cómo brota. Tal vez no en el tiempo que deseas, pero va a brotar. No te rindas con facilidad, sigue intentando para conseguir tu meta, aunque no estés teniendo en este momento los resultados que esperaba. La esperanza es el esfuerzo continuo, necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. Es importante no rendirse ante las dificultades que podemos encontrar en el camino, no perder nunca la voluntad y la esperanza. John Kinsey diría, la paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las virtudes desaparecen y los obstáculos se desvanecen. Y en Mateo 24:13 el Señor nos dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Por eso la esperanza debe traducirse en perseverancia. Y la perseverancia es lo que hace que no nos entreguemos antes de luchar, que sigamos adelante. Y me gustaría terminar con esta cita de Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Palabra de Dios. Se va a oír horrible, pero la única cualidad que le admiro al diablo es que no se cansa de hacer el mal. Y los buenos nos cansamos de hacer el bien. Por eso vamos a pedirle a Dios que no nos permita nunca perder la esperanza. ¿En qué? No. Más bien la pregunta sería, ¿en quién? En Dios. Para que creamos que todo es posible. Y grábate esto, Dios abre caminos cuando para el hombre no hay caminos. Y el ejemplo más claro es Moisés cuando estaba perseguido por los egipcios, estaba con todos los reclamos del pueblo y estaba ante el mar. No se desesperó, volteó al cielo y sabía que Dios abre caminos cuando para el hombre no hay caminos, y Dios le abrió el mar rojo. Dios te va a abrir tu mar. No te desanimes, no te desalientes, cobra ánimo, deja de estar volteando hacia el suelo, voltea hacia el cielo, deja de creer en tu razón, en lo que lógicamente parece que ya no se puede. Recuerda esto, para Dios no hay imposibles. Pues que Dios te bendiga y muchas gracias por escucharme. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.